vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Y vamos por la palabra también. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por los diezmos y por las ofrendas. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Y hoy, Señor, te honramos, Señor, con lo que tú nos has bendecido, Señor. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Oramos para que en el nombre de Jesús tú envíes tu bendición sobre la vida de la iglesia. Y oramos para que ninguno de los hermanos tenga falta de ningún bien. Te damos gracias tanto por los que pudieron dar como por los que no, Señor. Oramos para que tu bendición y tu cobertura sea sobre todos, Señor, por igual. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. En el nombre de Jesús, asimismo, Señor, oramos por la palabra de Dios el día de hoy, para que tú nos guardes y para que tú nos instruyas, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos para que tú nos dirijas a lo largo de la palabra y que seas tú, Señor, hablando a la iglesia, seas tú hablando a la congregación. Que no permitas que yo hable, Señor, sino que acudo a ti en oración en el nombre de Jesús para que tú tomes este tiempo en tus manos, Señor, que tú tomes mi vida, que tú tomes la vida de mis hermanos y que seas tú hablando, Señor. Que no permitas que yo hable mis ideas o mis pensamientos o mi punto de vista, sino que sea tu palabra, Señor, solamente tu palabra expuesta, y que a través de ella, Señor, tu Espíritu Santo pueda ministrarnos y hablarnos, Señor. Y oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu tome los corazones y las vidas de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y que seas tú, precioso Espíritu Santo, haciendo que esta palabra produzca fruto, Señor. Tú lo enseñaste en tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, no retornará a ti vacía. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, hermanos, pueden tomar su asiento. Damos gracias a Dios el día de hoy porque nos permite una vez más reunirnos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones wesleyanos, ¿sí? Gloria a Dios. La semana pasada tuvimos que hacer una pausa por el festejo del Día de las Madres, ¿sí? Fue un día muy bonito, ¿sí? Fue muy reconfortante estar aquí, estar festejando con todas las mamás de la iglesia. Y bueno, pues por esa razón hicimos una pausa. También les habíamos comentado que estábamos de alguna manera haciendo unos ajustes en cuanto a la comunión, ¿sí? Ahorita pues ya vieron por ahí hicimos algunos ajustes en el sacramento de la Santa Cena, y debido a eso habíamos suspendido tomarla el primer sábado, que en este caso fue el primer sábado de mayo. La semana pasada no la tomamos por ser 10 de mayo, entonces la pospusimos para hoy. Sí, el día de hoy vamos a participar de la comunión a partir del mes siguiente, que es el mes de junio, como siempre lo hemos hecho. Ya seguimos normalmente tomando la Santa Cena el primer sábado de cada mes, sí, para que lo tengan ahí presentes en sus calendarios. Y cada primer sábado de cada mes vamos a estar teniendo la comunión. Bueno, sí, como les decía, pues el día de hoy vamos a retomar los sermones wesleyanos. Recordemos que estos sermones fueron extraídos de un libro que se llama Las Obras de Wesley, que fue un libro en donde hay alrededor de 20 sermones, escritos por este hombre, Juan Wesley, que fue en este caso pues el que comenzó la iglesia metodista, ¿verdad? Obviamente estos sermones pues han sido estudiados, han sido leídos. No digan nada, pues mira, el pastor bien fácil, no facilitero, nomás los copió y pegó y ya los dio así, va. No fue así. Obviamente la idea principal del sermón está basada de ahí, pero obviamente fueron leídos, fueron escudriñados, y tratamos de adaptarlos para la iglesia. Estos sermones, como decíamos hace 2 semanas, no son sermones para que no se preocupen, hermanos, ¿sí? No son sermones de mucha teología sistemática, hermenéutica, homilética y teología bíblica, no, realmente de hecho son sermones pastorales, son sermones que fueron escritos con la finalidad de ministrar a la iglesia,
de pastorear a la iglesia, de cuidar a la iglesia, de que la iglesia sea instruida. Y son muy prácticos, son sermones prácticos, son entendibles, pero tienen un mensaje para cada uno de nosotros, ¿sí? El día de hoy vamos a continuar con el sermón número 2. El día de hoy vamos a hablar sobre el sermón. Este sermón se llama El Casi Cristiano, ¿sí? El Casi Cristiano. Este sermón tiene como base la siguiente porción de la Escritura en Hechos capítulo 26. Si quieren me acompañan al capítulo 26. Vamos a brincar hasta el versículo 28. Voy a dar un poco de contexto. Obviamente por la cuestión del tiempo no puedo ponerme a leer y explicar todo el capítulo 26 de Hechos, pero en este capítulo, hermanos, al inicio del capítulo, el apóstol Pablo empieza a mostrar su defensa ante el rey Agripa, ¿sí? ¿Cómo es que el apóstol empieza a mostrar su defensa ante el rey? Porque lo estaban acusando para tratar de encarcelarlo. Bueno, pues la forma en cómo el apóstol Pablo empieza a mostrar su defensa es compartiendo su conversión, compartiendo la forma como el Señor Jesucristo se le había aparecido en el camino a Emaús, y que a través de ese encuentro pues él había sido convertido al cristianismo, ¿sí? Pablo relata su testimonio personal y revela que en esa experiencia que él tuvo, pues bueno, se convirtió de ser un perseguidor de la iglesia, de ser alguien que estaba intentando cazar y matar a los cristianos, pasó a convertirse a un apóstol del Señor Jesucristo, ¿sí? Parte de esta conversación es la presentación del Evangelio, donde Pablo trata de introducirle el Evangelio al rey Agripa con su conversión, algo que hacemos muy comúnmente, ¿no? Cuando nos vamos a alguien afuera, le hablamos de nuestra experiencia, le compartimos nuestro testimonio, le compartimos lo que Dios hizo en nosotros, y esa es como una forma de introducirle el Evangelio para compartirle al Señor, ¿sí? Así inicia desde el versículo 1 hasta el versículo 24, todo el capítulo 26 habla de esto, y en el versículo 24 entra Festo, que era un procurador romano de Judea. Festo le dice a Pablo que está loco, ¿sí? Para que vean que esta ofensa de que no, están locos los cristianos, pues no es algo nuevo, es algo que desde el primer siglo, ¿sí? Desde los apóstoles, desde el siglo I, cuando inició la iglesia, ya era algo que la gente señalaba, no, pues esos están locos, ¿va? Lo que Pablo está diciendo está loco. Ahí prácticamente se lo dice, miren, en el versículo 24 dice, diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, ¿sí? Y después de esto, obviamente Pablo le sigue defendiendo, y el rey Agripa, después de que termina de escuchar la defensa del apóstol Pablo, que esta defensa, como les digo, su fin era introducirle el evangelio al rey, el rey Agripa le habla al apóstol Pablo, le contesta y les dice unas palabras muy interesantes, y esto el rey Agripa contesta en el versículo 28. Por favor, brinquen al versículo 28 y veamos qué es lo que contesta este rey al apóstol Pablo. Miren, dice el versículo 28: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, ¿sí? Miren cómo contesta el rey Agripa. El rey Agripa le contesta al apóstol Pablo, lo escucha su conversión, escucha su experiencia personal, escucha el evangelio, y lo único que el rey Agripa le dice es: por poco me persuades a ser cristiano, ¿sí? En algunas otras traducciones dice: casi me convences de ser cristiano, ¿sí? Y esto es lo que Juan Wesley tradujo como el casi cristiano, ¿sí? Casi cristiano, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, ¿sí? Los casi cristianos existen, ¿sí?
Los casi cristianos son personas que aparentan ser cristianos, pero realmente nunca lo han sido, ¿sí? Y lo más probable es que estas personas estuvieron cerca, ¿sí? O están cerca de serlo, pero nunca lo han sido. Y no lo son, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar esto, ¿sí? Que hoy en día muchos que profesan ser cristianos o que asisten a una iglesia, muchos llegan solamente hasta este punto, hasta ser un casi cristiano, a ser casi persuadido para ser cristiano, ¿sí? Tenemos evidencia bíblica de personas que casi fueron cristianos, pero no fueron cristianos, fueron casi cristianos, ¿sí? Porque yo aquí anoté 3, por ejemplo, el primero, uno de ellos fue Judas, ¿sí? Judas Iscariote, ya habíamos hablado de él en ocasiones pasadas, ¿sí? Fue una persona que llegó a ser discipulado y llegó a ser enseñado, ¿sí? Judas fue usado con autoridad delegada de parte del Señor Jesucristo, ¿sí? Judas oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Judas oraba por los que estaban endemoniados y los endemoniados eran liberados. Esto lo vemos en Juan capítulo 6, versículos del 70 al 71, ¿sí? Pero sabemos que Judas no fue un cristiano auténtico, fue casi cristiano, pero sabemos que Judas ahorita, él no está con el Señor, él fue condenado eternamente. Luego tenemos también el caso de Ananías y Zafira, ¿sí? Un matrimonio que estaba dentro de la iglesia, eran miembros de la primera iglesia. En Hechos 5 igual, eran unas personas que aparentaban ser cristianos, pero realmente no eran cristianos. Casi llegaban, pero no lo fueron. Y su final fue el mismo que Judas, fueron condenados eternamente. Y el último ejemplo que traigo son los discípulos de los que el Señor Jesucristo habla en Mateo 7:21, a los cuales el Señor les dice que Él nunca los conoció. Estos discípulos tenían dones, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, profetizaban, Dios los usaba con palabra profética, ¿sí? Ministraban a la gente, hacían milagros, pero el Señor, en el día postrero, el Señor les llama hacedores de maldad, y fueron condenados al igual que el resto de los ejemplos, ¿sí? Todos estos ejemplos, hermanos, podrían encajar perfectamente con el concepto de lo que es un casi cristiano, ¿sí? Porque estas personas no fueron cristianas, ¿sí? Entonces, estos ejemplos que pusimos, Judas, Ananías y Zafira, los discípulos que el Señor les va a llamar hacedores de maldad al final, son ejemplos de personas que encajan perfectamente con este concepto, con el concepto de lo que es un casi cristiano, ¿sí? Un casi cristiano es alguien que ha estado cerca del Evangelio, ha estado cerca de la iglesia, ha estado cerca del Señor, pero ha negado rotundamente la fe verdadera, ¿sí? Ahora, vamos a continuar. Esta predicación es una predicación temática, ¿sí? Es una predicación temática. Y para esto vamos a desarrollar el tema del casi cristiano en 3 fases, ¿sí? Vamos a definir el casi cristiano, primero que nada, en 2 fases, y luego terminamos con el cristiano auténtico, ¿sí? Tenemos que saber qué concepto, qué estilo de vida entra dentro de la definición de un casi cristiano, ¿sí? Por eso nos planteamos la primera pregunta, ¿verdad? Y la primera pregunta es, bueno, pues, ¿qué es un casi cristiano? ¿O quién es un casi cristiano? ¿O qué conceptos, qué vida, qué habla, qué persona es un casi cristiano? Bueno, pues yo puse un nivel todavía más abajo del casi cristiano, al cual yo lo denominé el Agripa cristiano, basado en lo que el rey Agripa le contestó al apóstol Pablo. Tenemos primero el nivel del Agripa cristiano.
Luego tenemos el nivel del casi cristiano y luego llegamos ahora sí al nivel del cristiano auténtico, ¿sí? A lo largo de la predicación vamos a ir navegando de uno por uno, comenzando desde el Agripa cristiano, pasamos al casi cristiano y luego terminamos en lo que es un cristiano auténtico, ¿sí? Vamos a comenzar primero con el Agripa cristiano. Ven que estas predicaciones son más temáticas, son más prácticas, ¿sí? Entonces, basados en el relato del rey Agripa, de lo que acabamos de leer en Hechos, ¿sí? Acabamos de leer que lo que este rey le contesta al apóstol Pablo se parece mucho o es muy similar a lo que hoy en día muchos están viviendo, que viven cerca de alguien que es cristiano, viven cerca de alguien que les ha estado compartiendo, de alguien que ha estado orando por ellos, de alguien que les ha presentado el evangelio, ¿sí? Entonces, el Agripa cristiano, en primera definición, podríamos decir que es alguien a quien ya se le presentó el evangelio, ¿sí? Este tipo de personas ya escucharon el evangelio, ya sea porque vinieron a la iglesia, porque los invitaron, ya sea porque a lo mejor son familiares de alguien que sí es cristiano y ese familiar les está predicando. Por ejemplo, sucede mucho en los matrimonios donde uno sí es cristiano y el otro no. Y usualmente es la esposa, ¿va? Y la esposa le está predicando, le está compartiendo, está orando por él, y él ha escuchado, ha visto la mano de Dios en su esposa, ha visto la mano de Dios en sus hijos, en su familia, ha ido a los cultos, ha estado ahí, pero hay algo, dentro de él hay algo que le dice: hijo de Jesús, sí, es que sí, parece que sí es verdad, parece que sí, todo tiene sentido, Dios es bueno y Dios se mueve, pero hay algo que como que no todavía. Y este casi le falta, pero todavía no, ¿sí? Entonces es alguien que ya se le presentó el evangelio. El Agripa cristiano es una persona que muy seguramente hay alguien, mínimo uno, que está orando por él, ¿sí? Seguimos, por ejemplo, en este caso del matrimonio. Usualmente la esposa que es cristiana y el esposo no. Usualmente la esposa dobla rodillas todos los días en oración. Viene a la iglesia para que oremos, para que el evangelio llegue a su esposo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el Agripa cristiano seguramente también sea una persona que alguien más, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, está orando por él, ¿sí? Están orando por esa persona, ¿sí? El Agripa cristiano ya ha asistido mínimo una vez a un culto o a un evento evangelístico o a una campaña o a un lugar donde se congregan los cristianos. Ya ha estado ahí, ya ha visto cómo oran, ya ha visto la alabanza, ya ha escuchado la predicación, ¿sí? Ya escuchó el evangelio, vio la unidad entre los hermanos. El Agripa cristiano ya llegó hasta ese punto, ¿va? Ya no es alguien que nunca haya escuchado de Cristo, ya no es alguien que nunca es alguien que ya como que ya ha visto, ya más o menos conoce cómo se mueven los cristianos, cómo se maneja la iglesia, ¿verdad? Muy seguramente también el Agripa cristiano es alguien que también ya haya convivido con cristianos auténticos, ¿eh? Porque lo invitaron, porque lo llevaron a la fuerza, porque la mamá mandó al joven a la fuerza al campamento, porque le dijo que le iba a dar dinero si iba. Bueno, pues ahí voy, ¿verdad? ¿Sí? Y llegó como pudo, pero llegó. Y ahí está, él todavía no ha tomado decisión, dice que todavía no es, pero ahí está, lo han saludado, lo reciben los sugieres en la puerta: ¿cómo estás? Dios te bendiga, pásale, siéntate, ¿en qué te podemos servir? Al final los hermanos se acercan para platicar con él, para invitarle ahí un taquito, algo de lo que venden, ¿sí? Tratan de mantener comunicación, de hacerlo sentir agradable. Entonces el Agripa cristiano es alguien que ya ha convivido con los cristianos, ya ha estado ahí entre ellos, ha dialogado con ellos, muy seguramente a lo mejor ya oraron por él, pero ahí está todavía, y él, dentro de él todavía no se decide, pero ya ha convivido ahí con ellos, ¿verdad? ¿Sí?
El Agripa cristiano muy seguramente también es una persona por la cual alguien ya oró por él, y muy seguramente es una persona que ya vio la mano de Dios en su vida. ¿A qué me refiero? Muy seguramente es una persona que Dios ya lo sanó de alguna enfermedad, Dios lo ha sacado de algún proceso difícil. A lo mejor él estaba sin trabajo y vino a la iglesia, pidió oración, empezamos a orar y el Señor respondió y le dio un trabajo. A lo mejor esa persona tenía una enfermedad que se le habían diagnosticado de etapa terminal, vino a la iglesia, oramos, le creímos al Señor y el Señor le mandó sanidad. A lo mejor una persona que su matrimonio estaba al borde de la destrucción, se estaba destruyendo, se estaba separando, sus hijos estaban yendo para el mundo. Esa persona viene, pide oración, pide ayuda, pide auxilio, se ora, se ministra. El Señor viene, interviene y ve la mano de Dios y obra en esa persona, ¿sí? Y obra, y el Agripa cristiano sabe que muy seguramente Dios ya lo sanó, Dios ya obró, ya le dio un nuevo trabajo, ya restauró su matrimonio, pero sí, ya me lo dio, ya me sonó, ya me dio, pero como que hay algo que todavía no me convence, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí poco a poquito, ¿verdad? El Señor sabe, ¿sí? Y terminamos diciendo que esta persona, así como el rey Agripa le dijo al apóstol Pablo, esta persona aún, no sé por qué, pero aún no se convence plenamente del cristianismo y dice que se le hace difícil. Dice, no, pues yo ahí voy, el Señor sabe, me esfuerzo, ahí voy cuando puedo, hoy tengo mucho trabajo, y si voy hoy no, el Señor conoce, ¿sí? Y ahí va, a duras penas, ¿va? Usualmente este tipo de personas son personas que tienen muchas faltas en la iglesia, ¿sí? En su lista de, ¿sabes? Sea que llevan una lista de asistencia, ¿va? Usualmente si esta persona mirara su lista de asistencia, pues tendría a lo largo del año, no, pero poquitas faltas. A ver, ¿cuántos podrían decir que tienen? ¿Quién de aquí podría decir, no, yo tengo asistencia perfecta? ¿Quién podría decir eso? ¿Quién podría decir, yo siempre asisto a la casa, yo si ahorita miro mi lista de asistentes, yo sé que mi nombre va a tener palomitas todos los sábados? Y si hubiera alguno que no llegué por una ocasión especial, que no me pudo, pero yo, todo mi nombre está con palomitas y seguramente va a participar en el concurso de diciembre donde le damos un reconocimiento. Bueno, el Agripa cristiano pues no está en esa lista, él no participa en ese concurso porque de repente va y de repente no, el Señor sabe, pues bueno, ¿verdad? ¿Sí? Ok, esta persona no es cristiano solamente por la única razón de la dureza de su corazón, ¿sí? La dureza de su corazón y su amor por el pecado no le han permitido a esta persona aceptar a Cristo, ¿sí? No le han permitido reconocer que dentro de él no ha sido salvado por su pecado y que necesita pedir perdón y arrepentirse y abrirse con los hermanos de la congregación para recibir a Cristo. Y este paso no lo ha dado porque hay dureza en su corazón. Su corazón está endurecido, su corazón es duro, ¿sí? Por eso cuando predicaba fue el nombre de los fariseos que rechazaron del evangelio, Esteban, cuando predicaba Esteban les decía a él, duros e incircuncisos de corazón, duros de servir, ¿sí? Entonces algo así es esta persona, tiene dureza y en su corazón no está circuncidado, todavía está ahí el pecado arraigado, la maldad, y él lo sabe, pero no ha querido dar ese paso, ¿vale? El Señor ya ha puesto todo, el Señor ya se ha dispuesto, pero si no ha venido es por él, no por el Señor ni por los hermanos de la iglesia, sino por la dureza de su corazón. Okay. Esto vemos que había en el rey Agripa, muy seguramente el rey Agripa cuando el rey Agripa le dice al apóstol Pablo, por poco me persuades, ¿saben qué? Yo creo que personalmente
de alguna manera funcionó lo que hemos llamado como la gracia previniente, en donde el Espíritu Santo estaba ahí removiendo, estaba hablando, le estaba tratando de realizar ese convencimiento al momento de escuchar el Evangelio. Pero este hombre, por la dureza de su corazón, dijo, no, y casi, pero no voy a aceptar, yo no soy cristiano, yo soy católico, yo soy ateo, yo soy testigo, pero yo no soy cristiano. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Esto es el Agripa cristiano, ¿sí? No te preocupes, si tú has identificado a alguien que se le parezca, ¿sí? Ora por él, dobla rodillas, no hay nada imposible que el Señor no pueda hacer, ¿sí? Vamos a seguir orando por los Agripas cristianos hasta que se conviertan en cristianos de verdad, ¿sí? Y ellos saben que siempre son bien recibidos en la casa de Dios. Amén. Muy bien, esto es el Agripa cristiano, ¿sí? Ahora vamos a pasar al casi cristiano, ¿sí? El casi cristiano va mucho más allá que un Agripa cristiano, ¿sí? Ya no tenemos a alguien que está casi convencido, ya no tenemos a alguien que está hoy sí, hoy no. El casi cristiano va más allá, ¿sí? Ya no tenemos a alguien que de repente está y no está, no, ya tenemos a alguien que está. Y en el casi cristiano ya tenemos a alguien que está. El casi cristiano participa en el concurso de puntualidad de diciembre, porque muy seguramente él tenga su buena puntualidad en la iglesia, ¿sí? Va más allá, ¿sí? Este concepto es más extenso, ¿sí? Ya está más cerca, pero todavía no es. Todavía no llega, pero ya está más cerca. Este concepto es más extenso. Y vamos a definir cada uno de los puntos que conforman a un casi cristiano, ¿sí? Para después pasar a lo que es un cristiano auténtico, ¿sí? Vamos a ir cada uno de ellos, los voy a mencionar y luego vamos de uno por uno. En primer lugar, el casi cristiano tiene honestidad pagana, ¿sí? En segundo lugar, el casi cristiano tiene apariencia de piedad, ¿sí? Seguimos. El casi cristiano hace obras de misericordia, hace uso de los sacramentos, ¿sí? Reprende a los malos. El casi cristiano asiste constantemente a la casa de Dios. Es alguien solemne en el culto de la iglesia. El casi cristiano tiene el deseo de servir a Dios. Y por último, el casi cristiano desea agradar a Dios. ¿Sí? Vamos a ir cada uno por uno, ¿sí? En primer lugar, vemos que el casi cristiano tiene honestidad pagana. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 20, para definir, acorde a la Biblia, lo que es honestidad pagana. Mateo capítulo 19, versículo 20. Y dice así. Aquí está el joven rico. Y en el versículo 20 el joven rico le responde al Señor y le dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dice el versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígueme. Versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿sí? Muchas riquezas, ¿sí? La honestidad pagana, hermanos, es alguien que se autojustifica, ¿sí? Es alguien que se cree bueno, ¿sí? Es alguien que cree que ya se ha ganado el favor de Dios por cumplir algunos requisitos, ¿sí? Muy probablemente es el casi cristiano que tiene honestidad pagana, sea una persona que no participa de chismes, ¿sí? Una persona que no participa de chismes. Él escucha que empiezan a hablar mal y dice, yo no participo de eso, porque yo no participo de chismes, ¿sí? Seguramente esta persona no habla mentiras, siempre es honesto, ¿sí? Procura siempre hablar con la verdad, ¿sí? Esta persona que tiene honestidad pagana no roba. Ha tenido la oportunidad de agarrar un poquito, pero él dice, no voy a robar porque yo quiero agradar a Dios, ¿sí? Esta persona no calumnia, no pelea, es pacífico, ¿sí? Usualmente responde con una blanda respuesta para evitar un problema con alguien, ¿sí?
es justo, ¿sí? Es una persona que le gusta hacer favores a los demás, ¿sí? Muy seguramente a un casi cristiano que tiene honestidad pagana no lo vas a ver peleando, no lo vas a ver chismeando, no lo vas a ver mintiendo, no lo vas a ver robando. Es alguien que tiene una moralidad honesta y justa, tal cual como el joven rico. Tal cual como el joven rico, él había cumplido todos los mandamientos, pero todavía aún faltaba algo que el Señor estaba demandando, ¿sí? Honestidad pagana, ¿sí? Ahora seguimos. El casi cristiano tiene apariencia de piedad, ¿sí? La apariencia de piedad la vemos en Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿sí? Aquí es un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo de alguien que tiene apariencia de piedad. Efesios 5:18, por ejemplo, dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, ¿sí? Es una persona que no participa del alcoholismo, no tiene vicios, no tiene adicciones. Es una persona que no toma el nombre de Dios en vano, ¿sí? Siempre bendice y procura nunca maldecir o no maldice, ¿sí? No hace juramentos, es una persona que no hace juramentos, sino que sus palabras son sí, sí y no, no, ¿sí? No profana el día del Señor, sino que por el contrario lo aparta. Si vemos a esta persona que tiene apariencia de piedad, siempre en la congregación, no falta, está ahí presente, y usualmente se viste bien y asiste al culto de la iglesia, ¿sí? Esta es una persona que no evita el adulterio, no participa del adulterio, no participa de la fornicación, no participa de los vicios, evita el alcohol, evita toda palabra ociosa, no habla con palabras antisonantes y se abstiene de toda clase de conversación que contriste al Espíritu Santo. Miren, vamos a ver otro ejemplo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera Corintios 15:33 dice así: no erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? El casi cristiano es alguien que no tiene malas conversaciones, evita las malas conversaciones porque procura no ser corrompido, ¿sí? Recordemos que sigue siendo un casi cristiano, ¿sí? Alguien que no hemos definido como un cristiano auténtico, no es un casi cristiano. ¿Sí? Seguimos, el casi cristiano hace obras de misericordia, ¿sí? Por ejemplo, esto lo vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10. Dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? El casi cristiano hace obras de misericordia. Es alguien que trabaja, ¿sí? Y no solo se limita a hacer obras fáciles, no, sino que él se esfuerza, busca trabajar para ver de qué manera ayudar a una persona que lo necesita. Hace un tipo de esfuerzo mayor que la comunidad con el fin de ayudarle a alguien que necesita ayuda, ¿sí? Y no solamente a todos, sino como dice aquí la palabra, sino también a los miembros de la familia de la fe, ¿sí? De hecho, muy seguramente el casi cristiano que hace obras de misericordia, esta persona sea el primero en la lista cuando el Ministerio de Acción Social levanta la lista de despensa para ayudar a los hermanos, ¿sí? Bueno, pues esta persona es el primero en la lista. Yo me pongo, yo quiero ayudar, yo quiero bendecir, díganme qué llevo, díganme qué compro, yo quiero participar, ¿sí? También el casi cristiano que hace obras de misericordia es el primero en la lista cuando en la iglesia levantan ir a la obra del hospital
Y levantan los pastores del ministerio, los invitan a la congregación, y dicen, hermanos, vamos a ir al hospital, vamos a ir a predicar el evangelio, vamos a ir a llevar el pan, vamos a ir a compartir la palabra de Dios allá, a orar por los enfermos. Y esta persona usualmente ahí está, yo voy ahí, yo soy el primero, díganme que llevo, yo pongo de mi dinero, yo pongo mi camioneta, mi carro, yo llevo personas, yo traslado para allá y lo vemos ahí sirviendo, ¿sí? Esta persona hace obras de misericordia, es alguien que está en primer lugar en la lista de los que quieren ir al hospital a servir allá, ¿sí? Hace buenas obras de misericordia, ¿sí? Vamos al siguiente punto. El casi cristiano hace uso de los sacramentos, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Mateo 28. Mateo 28, 19. Donde el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Vemos que tenemos los sacramentos, el bautismo, la comunión, vamos a tener la comunión, vamos a tener la Santa Cena. Bueno, pues el casi cristiano es alguien que participa de la comunión. Y por eso no quiero decir que no vamos a participar ahorita, no. Vamos a participar, todos, es una bendición, es un privilegio participar de esto. Pero el casi cristiano es alguien que ya ha sido bautizado, que ya recibió el bautismo en el agua y que seguramente él pasa a tomar de la Santa Cena, ¿sí? El casi cristiano es alguien que reprende a los malos, ¿sí? Es alguien que reprende a los malos. Aquí esto lo vemos en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2. El casi cristiano sigue al pie de la letra de los versículos. Miren lo que dice. Dice, 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Perdón. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿sí? El casi cristiano es alguien que reprende a los malos. Cuando el casi cristiano ve que algún hermano cae, que algún hermano se equivoca, que algún hermano peca, el casi cristiano es esa persona que va con la palabra y va y trata de reconfortar al hermano. Va y le dice, hermano, mira, acorde a la Biblia, tú estás haciendo mal, tú te estás cayendo, yo no quiero que tú te pierdas. Así que mira, estoy viendo que estás haciendo esto, hermano, vamos a orar por ti, tú tienes que salir adelante, ¿sí? Y el casi cristiano lleva a los hermanos que están teniendo un pecado, lleva a que se arrepientan de sus pecados y vuelvan al Señor, ¿sí? Es alguien que reprende a los malos, ¿sí? El casi cristiano es alguien que asiste constantemente a la casa de Dios, ¿sí? Aquí tenemos el Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10, dice la palabra, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, ¿sí? El casi cristiano es alguien que está en la lista de los miembros que tienen asistencia perfecta, ¿sí? El casi cristiano es el candidato perfecto para ganarse, ¿sí?, la casa del sorteo T que vamos a rifar en diciembre. Nada se crea, ¿verdad? El casi cristiano es alguien que participa en ese concurso y gana porque él tiene su asistencia perfecta, porque nunca falta en la iglesia. Y si por algún motivo va a faltar, es algo muy, muy específico, y le llama a sus pastores. Pastores, no pueden ir, miren, está enfermo mi hijo, mi niña, mi niño, no
puedo. Bueno, no hay problema, hermano. Vamos a orar por ti, no te preocupes. Tenemos la siguiente semana. Y aquí lo vemos la siguiente semana, ¿sí? El casi cristiano es alguien que no quiere ir. Ya no tenemos a una gripa cristiano que dice, no, como que no. Mira, está lloviendo, vamos a decir al pastor que está lloviendo y por eso no puede ir. Nos trata de sacar excusas. No, el casi cristiano es, no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a estar en la casa del Señor. Así truene, llueve, relampaguee y vengan los aliens, pase lo que pase, yo voy a estar ahí en la casa del Señor, ¿sí? Muy bien, al casi cristiano le gusta estar ahí, asiste en la casa de Dios, ¿sí? Ahora, el casi cristiano es alguien solemne en la iglesia, ¿sí? Es alguien solemne en el culto de la iglesia. Vamos a Isaías 56. Isaías 56, versículo 7. Porque así nos debemos de conducir, hermanos. Miren, dice el versículo, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Sí? Entonces el casi cristiano es alguien solemne en el culto. Es alguien que en el momento de la alabanza, él alaba al Señor, ¿sí? Él alaba, él le canta, él se expresa en la alabanza, ¿sí? En la adoración es alguien que adora al Señor, es alguien que se postra, que se derrama delante del Señor. Probablemente sea alguien que en el tiempo de la oración, él llega al tiempo de la oración y se hinca para orar al Señor, ¿sí? Es alguien que se va bien vestido, busca sus mejores ropas, busca ir puntual a la iglesia, busca guardar el orden y el respeto por la casa de Dios, porque entiende que aquí es un lugar solemne, que hay solemnidad en la iglesia, y él le quiere agradar al Señor obrando de esta manera, guardando solemnidad en la casa de Dios, ¿sí? Es alguien que a pesar de que está ahí, procura ser solemne, procura llevar acorde todo lo que hacemos en la congregación, ¿sí? Luego seguimos. El casi cristiano tiene deseo en su corazón de servir al Señor, ¿sí? Quiere servir al Señor. Vamos a Salmos, el Salmo 100. Salmo 100, versículos 1 al 2. Miren, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo, ¿sí? Probablemente el casi cristiano sea un miembro activo y servicial dentro de la iglesia, ¿sí? Probablemente el casi cristiano es alguien que le gusta mucho servir. Él participa en todos los ministerios, está de alabanza, está de maestros niños, está de ujier. Cuando pintan la iglesia, él está aquí para pintar la iglesia. Cuando van a hacer aseo, él está aquí para hacer aseo. A él le gusta servir, él tiene deseo de servir al Señor. Y siempre está dispuesto y procura que su servicio, Señor, sea excelente. Si le dicen, vamos a pintar la iglesia, él va, compra la mejor pintura, ¿sí? Va ahí con el hermano Edgar para que le enseñe cómo hacerlo, porque quiere hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Si le dicen que va a dirigir, hermano, él se estudia, él se prepara, él pregunta, porque procura hacer que su servicio sea el mejor, porque él quiere dar su mejor servicio para el Señor, ¿sí? Es alguien que su servicio lo hace con excelencia y entiende perfectamente que ese trabajo no es para él ni para el pastor, sino es para el Señor. Amén. Está tremendo, ¿va? Seguimos adelante. Y por último, vemos que el casi cristiano desea con todas sus fuerzas agradar al Señor. Agradar al Señor. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más. ¿Sí?
El casi cristiano es alguien que en su corazón él tiene deseo de agradar al Señor, ¿sí? Él se abstiene de toda clase de mal. Él hace uso de las ordenanzas de Dios, hace uso de los sacramentos, ha decidido apartarse, ¿sí? Anhela con su vida poder agradar a Dios, asiste a la iglesia, ofrece un servicio excelente, ¿sí? Procura que su servicio sea agradable y él anhela con su vida poder agradar al Señor. Es su deseo. Ahora, con todo esto, probablemente yo fui el primero en la lista a hacerme esta pregunta, ¿va? Yo digo, bueno, pues si todo esto es el casi cristiano, Ya no dejó nada. ya que nos dejó, hombre, ya vieron todo lo que hace alguien que casi es cristiano. Yo me quedé así, bueno, Señor, ayúdame, Señor, ¿va? Y con todo esto, algunos de ustedes probablemente puedan preguntarse, bueno, pues, ¿qué onda? O sea, ¿será posible ir tan lejos como una persona así y llegar solamente a ser un casi cristiano? Un casi cristiano que sirve, que ayuda, que está ahí, que quiere agradar al Señor, que reprende el malo, que se viste bien, que es solemne, que participa en los sacramentos. Va a decir, no, pues entonces yo qué, Señor, va a decir, ¿a qué llegué yo, Señor? Si él, casi cristiano, pues ¿qué le dejas a uno, Señor? ¿Va? ¿Va? ¿Será posible? Sí, en el sermón viene esta pregunta. ¿Será posible ir tan lejos y llegar solamente a eso, a ser un casi cristiano? A estar en la lista de los que al final de los tiempos el Señor les va a decir, yo nunca te conocí, apártate. Bíblica y lamentablemente sí. Esto es posible. Y de hecho, muy seguramente, sea la realidad de muchos cristianos que realmente no son cristianos y que son casi cristianos hoy en día, en pleno 2026, en la iglesia cristiana. Sea la realidad de muchos. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ustedes creen que el casi cristiano es alguien que le dice Señor al Señor? Pues sí, con todo esto, es alguien que le llama Señor, ¿va? Bueno, el Señor dice, bueno, pues no todos aquellos que me llaman Señor van a entrar. Y el versículo continúa y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el siguiente versículo por eso dice que es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Porque parece ser, hermanos, que la cantidad de los casi cristianos no es poca, sino es mucha. No tenemos un porcentaje, pero muy seguramente si lo sacáramos, serían mayor cantidad que los que son completamente y auténticamente cristianos. Dice el versículo 22, muchos son como estos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces yo me quedo aquí, yo digo, esto es algo serio. Yo digo, si esto es solamente un casi cristiano bueno, Señor, entonces, ¿qué es alguien que es completamente cristiano?
tienes a alguien que verdaderamente ha sido cristiano completamente y no va a estar en la lista de los que el Señor les va a decir, yo a ti ni te conozco, sino por el contrario va a estar en la lista de los que el Señor les va a poner a su derecha y va a decir, vengan benditos de mi Padre. Y bueno, Señor, ¿sí? Y parece, hermanos, que a lo largo de la historia, de toda la historia, desde que inició el cristianismo hasta hoy, han habido muchos casi cristianos, ¿sí? Estos casi cristianos oraban por la gente y la gente sanaban, ministraban a los endemoniados y eran liberados, eran usados por Dios mediante la palabra profética y vidas eran ministradas, ¿sí? Un casi cristiano fue Judas, como le decíamos ahorita, y sabemos que Judas está ardiendo en el infierno, ¿sí? El Señor los usaba, pero realmente ellos estaban lejos del Señor. Su corazón está lejos de Él. Vamos a leer Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. Aquí está la clave, dice este pasaje. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Los casi cristianos están aquí. El Señor los ha identificado como personas que tienen apariencia de piedad, pero en su corazón no hay piedad, en su corazón todavía hay maldad. Son solemnes en la congregación, son serviciales. Muchos de ellos ahora mismo están siendo usados a través de dones, de sanidades, de milagros, de profecía, ministran a la gente, pero el Señor dice que hay un pueblo que es hipócrita, y dice que en este contexto, dice que ese pueblo es un pueblo que físicamente con sus labios de fuera aparentan honrar al Señor, aparentan con la vida exterior honrar al Señor, pero dice el Señor que su corazón está lejos de Él, lejos de Él. Entonces quiere decir que el casi cristiano por fuera lo vemos como si fuera un cristiano, pero en su corazón es donde está la clave, porque su corazón está apartado del Señor. Su corazón ha negado a Cristo, su corazón ha rechazado el Evangelio, su corazón no quiere arrepentirse. Y a estas personas el Señor los ha llamado, que lo honran con sus labios, pero que su corazón está lejos de Él. Por eso es que también el Señor nos habla y nos dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Hebreos 4:12, Él discierne el corazón, hermanos. El Señor, vamos a leerlo, Él discierne el corazón. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa eso? Que el Señor no puede ser burlado. Nadie se va a poder burlar del Señor. El Señor físicamente ahí ve a un cristiano que es solemne, puntual, generoso, respetuoso. Pero el Señor va más allá. Cuando tú vienes y te presentas a la casa de Dios, lo primero que el Señor ve de ti no es cómo vienes, sino ve tu corazón. Amén, amén. Ve lo que hay en Él. Y el Señor sabe
Hemos estado hablando del corazón. Inició el hermano Edgar hace ya casi como un mes. El Señor sabe que hasta hoy en día muchos casi cristianos que aparentan ser cristianos han hecho esto, la oración de fe. Todos nos la sabemos hasta de memoria, ¿verdad? La oración de fe. El Señor sabe que esa oración no la hicieron con sinceridad, porque usualmente en esa oración lo que hacemos el Señor le decimos, ¿verdad? Dice: Señor, te recibo, te abro mi corazón, ven y entra a mi corazón, Señor. Yo te lo digo que sí, lo oramos todos la primera vez cuando llegamos a los pies. Pero ¿qué sucede acá? Sucede que el Señor viene a tu corazón, viene al corazón de aquellos a los que Él está llamando, aquellos a los que Él está tocando la puerta. Y cuando llega al corazón de estas personas, el Señor empieza a encontrar cosas que la gente no quiere sacar de ahí. El Señor viene y dice: oye, pues es que tú me estás dando entrada. Sí, Señor, pues aquí está. El Señor dice: sí, yo quiero entrar, pero para entrar yo, tienes que echar fuera de aquí esa falta de perdón que tienes, ese pecado oculto que tienes, ese adulterio, esa fornicación que tienes. Para entrar yo aquí, tienes que echar fuera esa mentira, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que destruir esto para yo estar aquí. ¿Y qué están haciendo los casi cristianos cuando ven que el Señor viene no a sobarnos, sino viene a confrontar? El Señor viene a destruir todo lo que nuestra pecaminosa vida ha construido, y el Señor viene a tratar de destruirlo. Pero ¿qué sucede? Que el casi cristiano se le opone al Señor y le dice: hey, Señor, no, espérame, es que eso no, Señor. ¿Por qué no, Señor? Y lo que están haciendo los casi cristianos es decirle al Señor: así como llegaste, regrésate, porque esta área no te la puedo entregar. Y el Señor, pues, Él respeta, Él lo impone, ¿va? Creemos bíblicamente que también respeta. Ahí hay un debate, ¿va? Pero bueno, ahorita vamos a entrar en esas cuestiones, ¿va? Respeta y se va. Y la gente vive así, la gente vive diciendo que es cristiana, sabiendo que su corazón sigue siendo un terreno de Satanás, sabiendo que en su corazón hay vicios, hay mentira, hay maldiciones, hay falta de perdón, hay ataduras sexuales, sabiendo que su corazón todavía está corrompido, ¿sí? Corrompido. Por eso el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque el Señor espera que los casi cristianos tomen la decisión de decirle: Señor, es verdad, hay algo dentro de mí que no ha sido tratado, tú lo conoces, yo también lo conozco y lo sé y lo reconozco, aquí estás. Y es ahí donde podría comenzar a suceder el traslado para convertirse de un casi cristiano a un cristiano verdadero. Ok, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué más puede requerirse? Bueno, pues ya definimos lo que es un casi cristiano. Digamos que un casi cristiano es gente alejada, es gente que está alejada del Señor y que su corazón no lo ha entregado, ¿sí? Su corazón no le pertenece al Señor. Por eso el Señor no lo conoce, porque realmente Él no se lo ha entregado. Por eso al final de los tiempos el Señor le va a decir: es que yo a ti no te conozco, el que te conoce a ti es Satanás, ¿no? Yo no te conozco a ti, ¿sí? Bueno, ya lo vimos. Ahora vamos a definir, ahora sí, ¿qué se requiere para ser completamente cristiano? ¿Sí? Aparte de entregar el corazón, ya lo vimos ahorita, que es el primer punto. Entregar lo que hay ahí, entrégalo, ya no lo escondas, entrégalo, expónlo, y hay respuestas de Dios para ello, ¿sí? Ok, vamos a ver ahora sí qué es un completamente cristiano. Bueno, pues una persona que es completamente cristiana, voy a decir,
primero los adjetivos y luego vamos a ir viendo cada uno de ellos. Es alguien que ama a Dios, es alguien que ama al prójimo, ¿sí? Es alguien que tiene la fe verdadera en el Señor Jesucristo. Es alguien que verdaderamente se arrepintió de sus pecados. Es alguien que tiene seguridad en su salvación. Y es alguien que ama y que se sujeta a la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver cada uno. El primer punto, que es completamente cristiano, es alguien que ama verdaderamente al Señor. ¿Sí? Vamos a Mateo, capítulo 22. Mateo 22, versículos del 27 al 38. Se me hace que hubo aquí un error con este versículo. Ok, perdón, era 37, era versículo 37. ¿Sí? Versículo 37. Ahí mismo, Mateo 22, versículo 37. Vamos a leer desde el 36. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Hermanos, alguien que realmente ama al Señor con todo su ser es alguien que es obediente a sus mandamientos. Es alguien que guarda la palabra de Dios, ¿sí? Y sobre todo, alguien que realmente ama al Señor con todo su ser, como veíamos ahorita. Es alguien que finalmente ha decidido entregar su corazón al Señor. No mediante una oración que le hicieron que le hicieran, no. Sino que él verdaderamente recapacitó, se examinó, se escudriñó, vio que había algo dentro de él y dijo: esto, si yo amo a mi Señor, esto yo lo tengo que entregar. Yo tengo que entregar esto porque esto ofende al Señor, esto ofende a Dios y yo no puedo burlarlo. Puedo burlar a lo mejor a los pastores, puedo burlar a la iglesia, puedo burlar a la congregación, pero a Dios yo no lo puedo burlar. Entonces esto tengo que entregarlo. Es alguien que ha decidido entregar todo su ser y su corazón en las manos de Dios, al punto de que ha venido a confesar que necesita ayuda, porque verdaderamente quiere agradar al Señor, como es realmente, ¿sí? Es alguien que ama al Señor, es alguien que ama al prójimo. Ahí mismo seguimos, ¿sí? Dice el versículo 38, ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Esto es prácticamente, no solamente los hermanos de la iglesia, la verdad que también son el prójimo, pero no solamente los hermanos de la iglesia, sino todos los seres humanos. Y sobre todo, los enemigos. Yo creo que ahí se demuestra cuando uno es cristiano auténtico. Cuando alguien viene y te hace algo y te aprieta fuerte, ahí es donde verdaderamente resaltan los que de verdad son cristianos. Aquellos que tienen la capacidad de perdonar, aquellos que tienen realmente la capacidad de dejar atrás lo que pasó y perdonar a su enemigo, perdonar a la persona. Entendamos lo que el Señor hablaba cuando él decía que si alguien viene y te da una bofeteada, te pone la otra mejilla. Alguien que ama en el sentido de que ha perdonado aún hasta a sus enemigos, aún aunque sabe que hablan mal de él, aún y que sabe que hayan hecho lo que hayan hecho en contra de él, ha decidido perdonar, ¿sí? Ama al prójimo, ¿sí? Ahora, esto puede ser difícil, ¿verdad? ¿Verdad que esto es difícil? Es difícil, es fácil decirlo, pero ya a la hora de la hora es cuando se arma, ¿verdad? Se arma el problema, ¿sí? Por eso, la palabra de Dios nos enseña cómo es el amor de Dios, y cuando el amor de Dios es derramado en nuestras vidas, el amor funciona así, de esta manera. En 1 Corintios 13,
4 dice que el amor es sufrido, dice que es benigno, dice que no tiene envidia, dice que no es jactancioso, dice que no se envanece, dice que no hace nada indebido, dice que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice que este amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces ahí puede más o menos ajustar. Cuando hablas del amor verdadero, ahí está. Entonces el cristiano que es completamente cristiano ama a Dios con este amor y ama a su prójimo, y al que le ha ganado también lo ama así, lo sufre, lo soporta, lo espera. Es el nivel de amor que el Señor espera de aquellos que verdaderamente son sus hijos, ¿sí? Seguimos, ya no queda poco tiempo. El verdadero y completamente cristiano es alguien que se ha arrepentido de sus pecados, ¿sí? Vamos a 1 de Juan 1:9. 1 de Juan dice: si nos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. El completamente cristiano ha comprendido que la única manera para ser salvo es arrepintiéndose y teniendo fe en el Señor Jesucristo, y sabe que de qué se tiene que arrepentir, sabe que hay cosas que tiene que dejar, sabe que hay cosas que tiene que confesar. El completamente cristiano ha tomado la decisión de venir, confesar, pedir ayuda, experimentar la presencia de Dios, el gozo de la salvación, arrepintiéndose de sus pecados. Y pasa por un proceso de arrepentimiento. ¿Cómo es esto? ¿Qué es un proceso de arrepentimiento? No hay que confundirlo, porque muchos creen que arrepentimiento es remordimiento. Muchos creen que arrepentimiento es: ay, no, la regué, sí, le pido perdón a Dios, y la voy a volver a regar, pero no importa, le pido perdón a Dios. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decidirse, tomar una decisión de no volver o de dejar de hacer lo que estabas haciendo, no hacerlo más. Por eso el Señor le dijo a la mujer adúltera: vete y no eches más. Sabe que lo perdona, pero sabe que no puede seguir ahí, tiene que arreglar su vida, ¿sí? Ahora, el completamente cristiano es alguien que tiene seguridad en su salvación, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 16. Dice la palabra, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que tiene esto? Bueno, pues el que es completamente cristiano no lo puede explicar. No hay palabras para describir este proceso. Lo único que podemos escuchar de él, de los que son completamente cristianos, es que vivieron una experiencia personal de la salvación. Es que ellos comparten que hay un distintivo de esta salvación que ellos tienen, y este distintivo es que de alguna manera dentro de ellos el Espíritu Santo les está dando el testimonio de que verdaderamente son hijos de Dios. Y el completamente cristiano no tiene miedo si Cristo va a venir hoy, si Cristo va a venir mañana, si ahora muere, porque el que es completamente cristiano sabe que ha sido justificado por la fe. Sabe que en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el que es completamente cristiano tiene paz con Dios, no tiene miedo a morir, no tiene miedo que Cristo venga, porque él sabe que a través de su Señor Jesucristo, que sus pecados le fueron perdonados, él va a vivir eternamente. Y el que es completamente cristiano clama en su espíritu: Abba, Padre. Y esto es un don que el Espíritu Santo se lo otorgó por su salvación. Está completamente seguro ahora mismo de que es salvo. No tiene duda de eso. Por último,
El que es completamente cristiano ama y se sujeta a la palabra de Dios. Amén. Salmos 119, en el versículo 97, dice así: dice así la palabra: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El completamente cristiano es alguien que ama la palabra, es alguien que ama la ley de Jehová, es alguien que busca o sujetarse a ella, busca entenderla y busca sujetarse a ella, ¿sí? El que es completamente cristiano también le demuestra a Dios que lo ama obedeciendo su palabra. Esto lo vemos en Juan 14:23. Juan 14:23 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que es completamente cristiano usualmente vive lleno del amor del Señor en su vida, vive lleno del Espíritu Santo en su vida. Ha provocado a través de la palabra de Dios que el Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo, hagan una morada en él, hagan una morada en su vida, no, hagan una morada en su corazón, en sus pensamientos, en todo su ser. Porque esta persona, este hermano que es completamente cristiano, escudriña la palabra, la ama y la obedece. Ahora, con todo esto, estos puntos, ya estoy terminando, seguramente todos estos puntos podrían estarnos haciendo que nos planteemos la pregunta de que realmente no estamos completamente seguros de si ahora mismo somos un completamente cristiano. Voy a leer una porción del sermón que son prácticamente una serie de preguntas que permiten autoanalizarnos, reflexionar nuestra vida delante de Dios. Dice así la porción del sermón, dice: tienes escrito en el corazón del mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amas entonces a tu prójimo como a ti mismo? ¿Amas a todos como a tu propia alma, inclusive a tus enemigos? ¿Les amas como Cristo te amó? ¿Crees que Cristo te amó a ti y que se entregó a sí mismo por ti? ¿Tienes fe en su sangre? ¿Crees que el Cordero de Dios ha quitado tus pecados y que los ha lanzado como una piedra al fondo del mar? ¿Que ha borrado la cédula que te era contraria, quitándola del camino y clavándola en la cruz? ¿Has recibido tú la redención mediante la sangre y el perdón de tus pecados? Y da testimonio su espíritu a tu espíritu de que eres realmente un hijo de Dios. Son una serie de preguntas que podemos plantearnos. Yo no sé si hoy hemos sido conmovidos, ¿verdad? Yo no sé si hoy, a lo mejor uno ya habrá dicho: bueno, pues más que yo me quedé corto, ¿verdad? Pero yo creo que hoy es tiempo aceptable de salvación, Amén. de gracia y de misericordia. Amén. Porque está escrito que todo aquel que crea en el Hijo de Dios será eternamente salvo. Amén. Si has detectado que no has entregado cosas de ti al Señor, o si a lo mejor no estás seguro de que realmente seas salvo, hoy tú y yo podemos clamar al Señor. Hoy podemos reunirnos y orar y clamar y decirle: Señor, sálvame. Señor, tú puedes salvarme, no hay nada imposible para ti. Señor, ayúdame. Tú puedes limpiar
mi vida, tú puedes perdonar mis pecados. Hermanos, estoy seguro de que si venimos hoy confiadamente y de todo nuestro corazón buscamos al Señor, estoy seguro que el Señor va a escuchar nuestra oración, va a escuchar tu clamor, va a escuchar tu petición, va a ver que en tu corazón realmente está el deseo de entregar esas cosas que no has entregado y que realmente en tu corazón hay deseo por ser un completamente cristiano. Lo más grave de ser un casi cristiano es que un casi cristiano es alguien que encubre, es alguien que no acepta, es alguien que no confiesa, es alguien que dice, no, todo está bien, conmigo no pasa nada, yo no tengo nada que esconder. Eso es lo más grave, que no acepta que hay un problema y por esa razón no lo expone y por esa razón no da el primer paso a la restauración, que es confesar. ¿Qué es confesar? Este es el primer paso para la restauración, confesarlo y después arrepentirse. Hoy tú y yo podemos clamar al Dios de las oportunidades. Hoy hay una nueva oportunidad. Hoy está aquí su amor y su misericordia. Hoy es día de salvación. Miren, hoy vamos a participar de la Santa Cena, de la mesa. ¿Sí? Es el día perfecto para que hoy podamos ponernos a cuentas, para que hoy podamos buscar a Dios y sabemos que si nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Porque miren lo que dice la siguiente porción de la Escritura. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé, y me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 11 al 13. Vamos a buscar a Dios, vamos a entregar todo lo que tengamos, y si hay algo que no hemos entregado, hoy es el tiempo para que nos sinceremos delante del Señor y que podamos decirle: Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, aquí está mi vida. Yo no quiero ser un casi cristiano, no quiero ser una gripa cristiano, Señor. Yo quiero ser alguien que es completamente cristiano. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a